Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse una vez más. En esta ocasión estoy con Cecilia Requena. Ella es senadora por CC y quiero agradecer también a Beta On Air por el espacio. No olviden seguirlos en sus redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram, están por todas partes. ¿Cómo estás, Ceci? Gracias por venir. Gracias, Natalia. Aparicio, te he visto, ¿verdad? Sí. Supongo que te diría Natalia. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar acá y sobre todo por las cosas importantes de las que vamos a hablar. Sí, sí, y sobre eso, el tema que vamos a hablar ahora definitivamente es algo que nos interesa a todos y que por supuesto quiero que ustedes entiendan que esta entrevista es completamente apartidaria, apartidista, porque vamos a estar hablando de temas importantes como son los incendios. Como son los incendios, el año pasado se han destruido 12 millones de hectáreas en nuestro país, casi el tamaño de todo el Departamento de La Paz, entonces es dolorosísimo la catástrofe que ha ocurrido. Y tengo entendido que has estado trabajando mucho tiempo en un proyecto de ley. Contanos de tu proyecto de ley. Ok. Em, Quisiera comenzar por decir que hay números todavía más duros con respecto a lo que hemos perdido el año pasado, ¿no? Hay seguimientos dependiendo de las metodologías, hay números distintos, pero lo menciono porque hay algunos que mencionan hasta 15 millones de hectáreas. Esas son instancias internacionales, como una instancia de seguimiento de pérdida de bosques global, que ha dado sus datos. Lo mismo WRI, que nos han alertado de que sería aún mayor el desastre. El desastre del año pasado ha sido el peor de la historia de Bolivia. Es importante saberlo. Y una cosita más que quiero añadir para tener claro, no sé, el horror del que estamos hablando, es que se ha calificado a Bolivia como subcampeona en deforestación, es decir, pérdida de bosques, pero en realidad desde el punto de vista de la proporcionalidad somos ultra requete campeones, Claro. porque el país que viene encima de nosotros es Brasil, pero Brasil tiene 10 veces más Territorio. bosques que nosotros. Nosotros tenemos aproximadamente, depende de lo que hemos perdido, ahí hay números que como verás también se mueven, pero más o menos 50 millones de hectáreas, ellos tienen 500 millones de hectáreas. Entonces, si nosotros hemos perdido 1,8 millones de hectáreas solo de bosque, no estoy hablando de todas las otras quemas de pastizales y de otros ecosistemas que suman, por supuesto, ahí estamos hablando de estos decenas de millones de hectáreas. Mucho de esto entonces es bosque y en el caso de las 1,8 millones de hectáreas que habríamos perdido, no sé, más de 2/3 son bosque primario. ¿Qué quiere decir bosque primario? Ese bosque que estaba prácticamente intocado, que ha evolucionado durante millones de años con una biodiversidad que apenas logramos entender. No hemos clasificado ni sabemos, pues, sabemos que es la superficie de qué especies hay ahí. Y entonces Bolivia se convierte, desde mi punto de vista, en campeona del desastre, digamos, en términos proporcionales. Lo podrías hacer también en términos per cápita, también salimos perdiendo ahí. Así que no somos subcampeones, somos campeones y es bueno que lo tengamos en cuenta. El problema de los incendios, que es un problema relativamente nuevo, no es que antes, digamos, antes del 2000, incluso 2010, podemos poner una fecha, 2009, como un año muy duro, es cuando comienzan los incendios. Y voy a conectarlos de manera muy rápida para que se entienda qué es lo que quisimos hacer entonces, qué es lo que queremos hacer con el proyecto de ley 118 por los bosques y otros ecosistemas, otros sistemas de vida. Em, Normalmente, en Bolivia incluso es una práctica tradicional, se quema después digamos, de l- cortar las malezas y luego los árboles de un lugar, se quema lo que he desmontado para habilitar la tierra para el cultivo. Esa es una práctica indígena incluso, que hecha con cuidado, digamos, pequeñas superficies como una hectárea y luego rotación de cultivos y una población, digamos, no muy grande. Por eso es que hoy día tenemos bosques en pie, porque pese a que los indígenas han estado haciendo esta práctica durante miles de años, ahí está el bosque. O sea que es importante entender que hay un rango y unas prácticas en las que esto puede ser sostenible. El chaqueo. El chaqueo con quema. El chaqueo con qué. Y justo ayer estaba verificando un poco los conceptos, digamos, el desbroce más quema, ¿no?
Sobre eso quiero decir algo más que es importante para informar a la gente un poco en este debate que tenemos, ¿no? Porque ahorita también hay el debate de que si el gobierno va a levantar o no la pausa ecológica que estableció el año pasado. Hay técnicas que ya demuestran en Bolivia y en otros países que se puede hacer digamos, el desmonte, pero sin quema. Sin Y fuego. que eso sin fuego, y que eso se queda ahí como una especie de colchón vegetal que le da fertilidad al suelo, porque al final así se alimenta el suelo, y humedad. Y esas técnicas son muy importantes porque están probando ser mucho mejores. Por ejemplo, la sequía afecta mucho menos a un suelo que está cubierto y que no está expuesto al sol. Eso se ha probado ya en Palos Blancos y en Alto Beni, en La Paz, y están enseñando incluso a pueblos indígenas del Pilón Lajas, que es un área protegida compartida entre Beni y La Paz. Ok, estoy yendo, entonces vuelvo al asunto del agro. Entonces, esta práctica es muy antigua y ha sido adoptada por otros sistemas, pero mucho más masivos, como los monocultivos o como por ejemplo la ganadería. Y es ahí donde el habilitar el suelo y quemar se ha vuelto primero un problema en sí, porque hemos empezado a desmontar muchas cientos de miles de hectáreas, de entre 350.000 a 500.000, y eso es mucho para el país. Y encima, y esto es importante, y ahora sí termino mi introducción, estas quemas con fines de habilitación de tierras de cultivo se están volviendo incendios por las condiciones ambientales de más calor y de menos humedad. Entonces, lo que tendría que haber sido un fuego para habilitar, no sé, 5 hectáreas o 100 hectáreas, de pronto se vuelve millones de hectáreas de incendio que no podemos controlar. ¿Se entiende? Entonces, es la conexión entre estas prácticas agropecuarias y los incendios. Hay un elemento más terrible que ha sido establecido ya por los estudios que han estudiado los últimos años de incendios, que es que mucha gente está optando por incendiar como forma de habilitar tierras de cultivo. ¿Cuál es la diferencia? Se ahorran el trabajo de desmontar, Claro, que a veces es un trabajo humano o maquinaria que cuesta plata. Entonces ahora está claro que algunas personas están utilizando el incendio irresponsablemente, criminalmente, como una forma barata de habilitar tierras de cultivo. Y un último elemento es que muchas de las tierras de cultivo habilitadas, deforestadas, no se utilizan para cultivo, sino para engorde, es decir, para especulación de la tierra. ¿Por qué? Porque es más rentable, es decir, tú recibes más dinero por una tierra desmontada que por una tierra con bosque, lo que es delirante, porque obviamente para el bien común, para el agua, por ejemplo, el bosque es invalorable, Pero remarco. por supuesto, el bosque tiene vida. Claro, pero el precio de mercado nos dice lo contrario, que la tierra sin bosque vale más porque está más lista para la actividad productiva. Esas son las distorsiones de mercado. Por eso es que el mercado no puede salvarnos de todo, como algunas personas creen. Aquí hay que tener otras lógicas de bien común. Por eso nosotros hemos hecho esta ley. Finalmente llegué a la ley. ¿Cuál es el nombre de la ley? Por los bosques y otros sistemas de vida. Okay. En defensa de los bosques. En defensa de los Basta de bajarnos bosque en Bolivia. Deberíamos, y eso establece la ley, decir ya metas, como por ejemplo la que propuso Lula en una última cumbre amazónica, y dijo, digamos que no más deforestación hasta 2030. Yo diría antes, pero bueno, en todo caso, ese debiera ser nuestra meta, dejar de deforestar, porque no sé si todo el mundo sabe, pero hay una forma de ponerlo, el bosque es la contracara del agua. La vegetación, no solo el bosque. Eso, para que la Es gente la no se... contracara del agua. ¿Cuál es la importancia en la vida de todos nosotros del bosque? ¿Por qué es importante el bosque? No tendríamos agua sin el bosque, particularmente en Sudamérica. Es tal cual. Obviamente estoy hablando de toda la cuenca amazónica, no solo la boliviana, pero cada pedazo de bosque sirve como una repetidora del ciclo hídrico. Es bien importante entender esto. Nuestra agua, ¿de dónde llega? Nuestras lluvias, voy a ser más precisa. ¿De dónde que son la fuente de nuestra agua? Llegan desde el Atlántico, no desde el Pacífico. El Pacífico está más cerquita, pero ahí está la cordillera. Y la cordillera no permite pasar casi nada. Entonces, llega desde miles de kilómetros del Atlántico y la selva amazónica mete esa humedad
y la reproduce y la vuelve lluvia y ha creado este maravilloso bosque que está al centro de Sudamérica y que hace esto de repetir, de meter lluvia hasta estos lugares, incluso como nosotros que estamos al centro del continente y súper alto. Es increíble, a mí me alucina cómo esas nubes logran pasar el Illimani, 7.000 metros de altura, es esa cordillera real y llueve. Y gracias a eso hay lago Titicaca, gracias a eso hay nevados, gracias a eso tenemos agua aquí. Pero esa lluvia es el codo de la cordillera, que yo no sé si la gente visualiza nuestro mapa, ¿no? La cordillera hace esto. Toda esa agua que llega de la Amazonía choca contra esa cordillera y va lloviendo y por eso los lugares más húmedos son, por ejemplo, el Chapare, ¿no? Yungas, hasta los yungas de Tarija, que es, por ejemplo, Tariquía. Y eso llega hasta Argentina y hasta Brasil. O sea, los cultivos de soya de Brasil y algunos otros de Argentina, la ganadería, dependen de la Amazonía para tener lluvia. Si la Amazonía es destruida como está siendo destruida, podríamos afectar gravemente el ciclo hidrológico, fundamentalmente con menos agua, y eso ya está probado por estudios, que hemos reducido significativamente el nivel de agua superficial, por ejemplo en Santa Cruz, pero eso es un estudio que puedes hacer de MapBiomas. Ustedes pueden chequear, pueden googlear si quieren verificar lo que estoy diciendo. MapBiomas, busquen agua superficial. Hemos perdido lagunas, Cáceres, Concepción, no solo Popó. Entonces ahí tú ves cómo ya está ocurriendo esto. Y es bien importante entender esto, Nata, porque hay quien me ha dicho en Cobija, sí, solo vamos a deforestar un 15% de pando para vacas. Los científicos estiman que estamos muy cerca del punto de quiebre, ya se ha deforestado más o menos 15% de la Amazonía, estoy hablando ahora de toda la Amazonía de todos los países, la regional, y estiman que a partir de un 20%, algo cercano al 20%, son estimaciones, la Amazonía va a empezar a morir sola porque no va a ser capaz de reproducir el ciclo hídrico, porque no va a haber suficientes árboles para reproducir las nubes. Y en ese caso estamos en un colapso. Es fundamental hablar de este tema, es vital. ¿Hay algo más vital que el agua, digamos? ¿Podemos vivir sin agua? No. Está claro, ¿no? No se puede, porque mucha gente que habla de desarrollo. Hay desarrollo sin agua, nosotros no podemos vivir, subsistir sin agua más que, no sé, creo que 2 días máximo. No sé, toda la actividad económica, los lugares sin agua pierden toda viabilidad económica para la gente que tanto le importa la economía y bueno, entonces hablemos de agua, pues. Claro, ahora el tema es que mucha gente tiene esta concepción de que no se puede crecer económicamente como país sin deforestar y sin destruir, digamos, lo que tenemos, ¿no? Por el agro, por la ganadería. Sin embargo, existe el agro sostenible. Sí. Contanos del agro sostenible y la relación que tiene con el proyecto. Bien. Es bien importante lo que has dicho, las dos cosas que has dicho. Hay gente que estima que la única manera de desarrollar, ya no sé qué será eso, es autodestruirnos. Claro. Entonces, no, o sea, perdón, pero yo no acepto que el desarrollo sea autodestrucción, porque ya hemos puesto claro que destruir el bosque es destruir nuestras fuentes del agua, ¿ya? Entonces, a partir de eso podríamos decir que esa premisa, digamos, como está elaborada, es falsa. La buena noticia es que Bolivia puede optar por otras formas de agrosostenible y otras actividades sostenibles como turismo, por ejemplo, no solo agro, que además se conectan bien bonito en la economía naranja. Que esas están siendo practicadas en Bolivia, al punto que hay lugares como Palos Blancos y Alto Beni que están exportando, por ejemplo, cacao, café y otras cosas a mercados europeos, o el azaí, o la almendra, ¿no? El azaí en la Chiquitania, la almendra en el norte amazónico. Y todo eso crea ya economías regionales que deberían ser fortalecidas, al punto que Palos Blancos y Alto Beni han llegado a decir, y subrayo esto porque es notable para que vean cuán viable es esto, han dicho, no queremos ser municipios libres de minería. O sea que han dicho, no queremos minería porque ven el horror de la minería, que eso es insostenibilidad a propósito de desarrollo suicida, y por tanto no es desarrollo, bueno, o por lo menos no buen desarrollo, y esto. Entonces, nuestro proyecto de ley lo que ha buscado es dar una respuesta integral al problema de la quema y de los chaqueos, de toda esta agricultura agropecuaria que incluye la ganadería insostenible, que además se está conectando cada vez más con los incendios. Hemos tratado, por tanto, no solo de abrogar las normas incendiarias, que es algo que todo el mundo ha reclamado y que había que hacer. En el caso de nuestro proyecto de ley, abrogar las normas incendiarias es un artículo, el número 2.
pero no puedes solo abrogar las normas incendiarias porque hay un montón de asuntos que quedan al aire. Entonces necesitas cubrir huecos normativos, pero además no es solo a la defensiva, si quieres, que sería abrogar las cosas que se han hecho mal, sino que tienes que proponer otro modelo, tienes que tener claro hacia dónde diriges la política pública. Y la buena noticia, como decíamos antes, es que esas alternativas existen mundialmente, nacionalmente, y están probadas como mejores. El problema es que el Estado no las promueve. El Estado promueve el monocultivo. Por ejemplo, en La Paz el Estado ha promovido para biodiesel, ha traído palma africana, que es una tragedia en el sudeste asiático, y también en Colombia ya tenemos. Ahora se le ocurrió soya, antes se le ocurrió caña de azúcar, han hecho un ingenio que no funciona, y entonces lo que el Estado promueve más bien, y para lo que hay créditos, que ya no es el Estado, que es la banca, es para el monocultivo o arrasar bosque para una agricultura y ganadería insostenibles. Entonces, lo que nosotros con este proyecto queremos hacer es también cambiar de orientación y promover como el Estado puede hacer, no metiéndose necesariamente, pero por ejemplo, generando créditos preferenciales para este tipo de actividades, dándoles preferencia en licitaciones, abriendo mercados, dándoles certificaciones de sostenibilidad, generando, por ejemplo, denominaciones de origen para que se sepa que lo de Bolivia es especial y no sé qué. Todo eso se puede hacer y es una de las cosas que hacemos con el proyecto de ley. Y te voy a cerrar esta respuesta para debemos hacer un cierre más de vista panorámica. ¿Qué hace el proyecto de ley? Revaloriza el bosque. Está tratando de luchar, o sea, de dar otras señales económicas, que el bosque valga, y eso lo han hecho países como Costa Rica. Hay formas de que el bosque valga más que la tierra desmontada. El bosque está tratando de nuestro proyecto de ley, de generar contraincentivos más bien precisamente para que la gente mantenga su bosque en pie. Una medida concreta es cambiar la forma en que se aplica la función económico-social. La función económico-social, que deben cumplir buena parte de las propiedades en Bolivia, menos las TCOs, dice, según la Constitución, que debe ser sustentable. Pero el INRA, ¿qué ha hecho hasta ahora? Iba y decía, a propósito de lo que hace el Estado, usted no ha deforestado, ya, entonces usted no está trabajando la tierra, por tanto se la revertimos. Es delirante, pero eso es lo que está haciendo el INRA. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, con el proyecto de ley cambiando el sentido de la FES y decir, si usted mantiene su bosque en pie, vale como cumplimiento de la función económico-social. Esa es una cosa y la otra cosa que queremos hacer es generar transparencia. O sea, estamos estableciendo en nuestro proyecto de ley una cantidad de mecanismos. Voy a dar un ejemplo para no ser muy abstracta. Una cantidad de mecanismos que nos ayuden a hacer una mejor gestión del territorio, porque al final se trata de ordenamiento territorial. Y es, por ejemplo, que tengamos un mapa oficial de ecorregiones en Bolivia que deje en claro dónde se puede hacer ganadería y de qué modo, dónde se puede hacer agricultura y de qué modo, dónde no se puede hacer ni ganadería ni agricultura, los bosques. Puedes creer que no, o sea, lo único que existen son unos plus departamentales que son súper vulnerables y eso se ha demostrado en Beni. En Beni han modificado su plus para permitirse más deforestación, algunas otras cosas buenas probablemente también, el día en que el gobierno de Evo Morales caía, porque basta que el legislativo departamental vote por mayoría y se ajusta el proyecto, el plus. Lo mismo está pasando en Santa Cruz. Normalmente los pluses se han ido ajustando hacia mayor tolerancia con la deforestación, no menor. Debería ser al revés, en mi opinión, porque además estamos en crisis climática, ¿no? De lo que hemos hablado un poquito antes. Entonces, no tenemos un mapa nacional oficial y que diga, por ejemplo, esta cabecera de cuenca ustedes no la tocan y aquí tampoco se da concesión minera ni se da, ¿entiendes? Ordenar el territorio. Ahora el INRA entrega derechos, no son derechos, entrega, digamos, dota tierra o adjudica tierra sin ninguna consideración suficiente sobre la vocación de esa tierra. Y de hecho, algo de lo que vamos a hablar, que es el decreto, termina de afianzar esa locura de seguir haciendo agricultura en lugares que solo tienen vocación forestal. ¿El bosque nos puede dar alternativas económicas? ¿Puede darle ingresos a la gente? Sí. Así que no es cierto que mantener el bosque en pie y no permitir agropecuaria en todas partes es ir contra el desarrollo de la gente. Eso también busca nuestro proyecto de ley y un par de cosas más voy a mencionar. Abordamos todo lo que es, digamos, en los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a retornar a sus lugares con ayuda del Estado luego del incendio, cuidar a la fauna, veda, donde haya habido incendio,
También a los bomberos voluntarios tenemos un par de cositas para ayudarlos, sobre todo en salud. Y por último, obligamos al Estado a responder rápidamente al incendio. Porque lo que ha pasado el año pasado ha sido trágico. O sea, el Estado se pone a discutir con los guardaparques. No hay incendio. Nuestro SIM dice que no hay incendio. Hay incendio, no hay incendio. Y de pronto, ¡pum! San Matías, perdimos mitad del área protegida San Matías porque ya no se podía parar el incendio. Entonces, obligamos al Estado a tener obligaciones de responder rápidamente y eso incluye abrir el Código Penal para servidores públicos que incumplen su deber y que por haber incumplido su deber generan un desastre de bien común, a veces irreversible. Entonces nuestra ley intenta, digamos, no solo estar en contra de algo, sino más bien generar una alternativa desde el Estado. Ahora, ustedes en este proyecto de ley han encontrado aliados de otras fuerzas políticas. ¿Está el MAS? ¿Está Creemos? ¿Cuál es la respuesta? Buena pregunta. Súper buena pregunta. Este proyecto de ley nosotros lo venimos trabajando desde el segundo año en que hemos estado ahí. Hacer un proyecto de ley de esta envergadura y que toca intereses es un trabajo enorme. Sí. Y quien crea que puede manejar la asamblea sabiendo manejar no sé qué otras cosas, perdónenme. No es así. No es así. Si algo es difícil es la asamblea, porque no es una instancia piramidal en que haya un jefe que ordena, todos obedecen, claro. Es mucho más complejo, es acuerdos, es conversaciones, en fin. Habiendo dicho eso, nosotros hemos intentado, este es nuestro tercer intento, vamos el 003, que no lo pudimos, digamos, que iba en ese sentido, no lo pudimos poner a votación. Luego, cada año se tiene que volver a presentar, cada legislatura, eso tal vez la gente no lo sabe. La legislatura va a acabar en noviembre, ¿verdad? Ahora cuando empieza el otro gobierno. Entonces, todos los proyectos de ley que han sido presentados, pero no aprobados, no tratados, no tratados, tienen que volver a entrar en un siguiente ciclo, los tienes que volver a presentar y cada vez se renueva el ciclo. Por eso es que cambia de número. Luego tuvimos el 240 el año pasado, hicimos un esfuerzo por votarlo en octubre del año pasado y ahí vinieron los sectores que yo creo que más por malos entendidos, pero también unos intereses, creo yo, que no comprenden el desafío de este siglo, que es proteger el bosque, por ejemplo, y proteger el agua. Se opusieron y mandaron cartas, entonces no nos dejaron votar, dijeron aplacemos la votación. No se atrevieron a rechazar, pero dijeron aplacemos la votación. Y ahora... Todas las fuerzas políticas. Ahora voy ahí. Esto, creemos porque te voy a hablar de los proyectistas y es bien importante. Termino nada más esto y luego ahora estamos con el 118, que es, digamos, el 240 mejorado y el 003 mejorado, y este proyecto de ley tiene... como proyectistas a gente de comunidad ciudadana y del MAS. Yeah. Y eso me parece súper importante. Y lo hemos hecho adrede. Y puede que haya gente que esté discutiendo, criticando, porque no falta la gente que está en la polarización, ¿no? ¿Quién firma? El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es un proyectista. Y eso ha sido después de una reunión. Andrónico nos ha visto dar la batalla por esto y él quería también hacer algo contra estos temas. Parece importarle el tema. No sé qué tan lejos puede llegar. No voy a hablar del entorno que él tiene, pero creo que tiene una preocupación y entonces él es el proyectista, la senadora Patricia Arce, el senador Rejas, y de parte de Comunidad Ciudadana estoy yo, está Andrea Barrientos y está el valiente senador del Beni, Fernando Baca. Y digo valiente porque realmente en el Beni los sectores, particularmente los ganaderos, porque el sector que defiende, digamos, el bosque en pie, por ejemplo, los de la castaña que hay en el Beni, no se han manifestado ahora sí tan claramente antes, ahora más. Han hecho una causa de Estado diciendo que este proyecto de ley está en contra de los intereses del Beni y te puedo decir con plena certeza que no es así. Creemos, nadie de Creemos, verás, y no me parece casual, pero bueno, yo no quiero demonizar a nadie. Y yo te digo que particularmente yo que estoy jalando este proceso de manera muy, digamos, es una de mis prioridades. Deberíamos poderle dar respuesta a este país. No puede ser que entremos a una nueva época seca y en las mismas condiciones jurídicas que nos han llevado al desastre. Estamos hablando también con los sectores Fegasa Cruz, Fegabeni,
CAO y demás. CAO tiene una política de agricultura sostenible que te lo puedo mostrar, he hecho incluso un libro. Así que creo que también nos vamos a poder entender con estos sectores haciendo un esfuerzo y cada vez más sectores de la sociedad civil, Bocinap, que son campesinos e indígenas de la región amazónica de Bolivia, o sea, La Paz, Pando Beni, Senamip, ya, colectivos ecologistas urbanos, profesionales, todos esos están y han apoyado de manera pública al proyecto de ley. Necesitamos más apoyos, estamos esperando que los zafreros, los que aprovechan la almendra, tanto, digamos, los barraqueros como los que trabajan se manifiesten por nuestro proyecto de ley, porque si no se van a quedar sin trabajo. Y además, ya sabes que no es solo sin trabajo para ellos, es un problema de bien común nuevamente. Así que ahí andamos y no nos queda mucho tiempo. Es bien importante hablar de esto ahora, porque este mes de junio es crítico, estamos ya entrando a la época seca y necesitamos todo el apoyo del mundo y la capacidad de negociar con los sectores productivos de manera que no se opongan, porque, insisto, también la ganadería necesita agua, también la soya necesita agua. ¿Podemos ponernos de acuerdo entonces en proteger la fuente del agua? Yo creo que sí. Claro. ¿Y en qué fase está el proyecto ahora? O sea, ¿lo ha tratado ya en la Cámara de Senadores? Sí. A ver, ¿Cómo va con diputados? Siempre va a ser muy difícil. El proyecto de ley ya ha pasado la fase de comisiones. Si me permites explicar, repito, lo de las comisiones, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero llega un proyecto de ley a pleno y no es que el pleno vota así nomás. Entonces, se deriva en una sesión, se deriva a las comisiones temáticas. El Senado y diputados tienen comisiones temáticas que se supone que son las instancias técnicas que analizan los proyectos de ley que pueden ser muy buenos o muy malos y hacen un informe y dicen este proyecto de ley tiene que aprobarse con tales modificaciones o tiene que aprobarse tal cual está o no se debe aprobar por tales razones. Es un informe que no es obligatorio para nosotros los senadores y las senadoras, pero que nos orienta, es como una asistencia técnica, si quieren, ¿no? Que debiera ser técnica, no política. Nuestro proyecto de ley ya había sido derivado a dos comisiones, la de Constitución y la de Tierra y Territorio. Ambas comisiones, yo presido la de Tierra y Territorio, hemos generado un informe de por qué debe aprobarse. Por tanto, este proyecto de ley ya está a punto de ser votado en el Pleno. Cualquier rato lo podemos votar en el Pleno de senadores. Suponiendo, que eso es lo que estamos intentando, que lo aprobemos, en ese caso bajaría a diputados y ahí otra vez probablemente se mandaría a comisiones para luego entrar al Pleno. Buah, todavía queda un camino por... Sí, todavía queda un camino por recorrer. ¿Y es posible alcanzar? Yo creo que sí, porque con voluntad, sí. Mi punto es que yo no quisiera que lleguemos a eso, pero estimo que si vamos a estar en situaciones parecidas a años pasados, la presión va a ser enorme. Sí. Y es bueno que la gente sepa también que se puede tratar ciertas cosas por dispensación de trámite, es decir, eludir la parte de las comisiones. Es lo que se ha estado pidiendo con otros proyectos de ley de preclusión y de TREP, ¿no ve? Sí. Que no se baje a las comisiones. Es posible, yo estimo que esa presión fuerte del país, la presión fuerte que hemos visto con respecto a las leyes incendiarias, ¿no ve? Han abrogado las leyes incendiarias, abroguen las leyes, Itaca, ¿no? Era una presión bien fuerte. Y es bueno que haya esa presión, porque entonces los políticos reaccionan ante esa presión. Incluso... Entonces todavía tenemos poder, digamos, población, tenemos poder para hacer presión en los políticos. Mucho más de lo que la gente se imagina, por lo visto, bien, Natalia. Tenemos eso. Pucha, no, claro, y sobre todo los ecologistas, es una red difusa, sin dueños, sin centralidades, así, pero se levanta y todo el mundo desde su lugar empieza a presionar. Y fíjense los dos decretos que aprobó el gobierno a las apuradas el año pasado, el de pausa ambiental y el de multas, fueron por la presión social. Claro que... vaya que hay poder, y peor si ese poder está siendo apoyado, digamos, por el hecho de respirar humo, de ver quemarse nuestros bosques, de ver animalitos sufriendo, con comunidades indígenas perdiéndolo todo, etcétera. Así que yo estimo que esa presión social nos va a ayudar a que la gente haga lo que tiene que hacer. Muy bien. Ahora, hablemos del Decreto Supremo 5390. Contá, Ceci. Bueno, ok. Este decreto 5390 ha sido aprobado el 14 de mayo. Así,
pasó calladito y los que dieron la voz de alarma fueron profesionales, si no me equivoco, el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz. Puede que me esté equivocando con si son forestales pero en todo caso en Santa Cruz dieron con una solicitada que a mí me llegó rápidamente por esta maravillosa red que tenemos quienes estamos dando la batalla por la naturaleza. Y ¿qué está haciendo este decreto? Es exactamente lo contrario de lo que propone nuestro proyecto de ley. Y de hecho, nuestro proyecto de ley tiene un artículo específico que va en contra del decreto y ahora voy a explicar el decreto. El decreto está diciendo que las áreas forestales de producción permanente, así son grandes masas de bosque que están un poco fuera de las áreas protegidas. O sea, las áreas protegidas protegen bosque en sí, pero además de las áreas protegidas, hay áreas forestales que no son área protegida, pero que estaban marcadas como áreas forestales, o sea que esas deberían mantenerse como bosque en pie, porque así dice la vocación de su suelo. Hace tiempo esas áreas forestales se daban en concesiones forestales, ¿no? Millones de hectáreas que se daban para el aprovechamiento forestal sostenible. Eso medio que ha muerto con el régimen del MAS, las empresas forestales que tampoco eran una maravilla, pero bueno, ahí está el bosque en pie, aunque empobrecido, se llevaron la mara, maderas finas, ¿no? Pero bueno, y tampoco era muy bueno porque muchas de esas concesiones estaban sobre pueblos indígenas, entonces de pronto tú veías ahí unos señores viniendo con sus kiders, no sé qué, lo que sería tu casa, ¿no ve? Entonces estuvo mal, eso es lo de la ley 1700, pero ahí está el bosque y todas estas masas boscosas, digamos, como el chore en Santa Cruz, guarayos en Santa Cruz y xiamas en el norte de La Paz, están ahí y ahora resulta que los interculturales particularmente, que son la base del MAS y otros, se están antojando de desafectar estas áreas forestales. Y es exactamente lo que hace el decreto. Todo su palabrerío te dice que es para lo sostenible, bla, 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 bla. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el artículo 7 y otros te dicen que puede la ABT aprobar planes de ordenamiento predial o planes de manejo integral del bosque y la tierra, o sea, que está abriendo el espacio para que se haga agropecuaria en esas masas de bosque. De hecho, el Chore ya es un ejemplo, Reserva Forestal El Chore, de qué pasa en el Chore. Avasallaron, se metieron ahí están, incluso las han censado, ¿no? Eso se ha denunciado mucho desde Santa Cruz, han censado a poblaciones que no deberían estar en una reserva forestal porque no deberían estar ahí. El INRA no tiene derecho de dar propiedad de la tierra en una reserva forestal, pero avasallaron. ¿Y qué han hecho? Han hecho una cosa rara de volver área protegida y todo ese avasallamiento lo han legalizado en el caso del Chore y finalmente les han entregado la tierra y ¿qué han hecho? Terminar de acabar con el bosque. ¿Se entiende? Eso que hasta ahora no era legal realmente, con el decreto sí se legaliza y la ABT va a poder decir, sí, señores, ustedes, comunidad no sé qué, le entregamos este pedazo de la reserva para que supuestamente haga manejo sostenible, bla, 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 pero en realidad lo que va a pasar es que van a desmontar. Y si se acuerdan de lo que hemos dicho al inicio de esta charla, es grave porque mucho de los incendios se han generado. Imagínate, están al borde de reservas forestales, que son bosques enteros. Muchos de esos bosques pueden estar, como el año pasado, secos. Alguien hace un mal fuego para habilitar un poquito de tierra y eso se vuelve un incendio forestal. ¿Qué es lo que ha pasado el año pasado? Entonces, ese decreto 5390 es peligrosísimo y va además en contra de la pausa ecológica que han logrado quienes han luchado por el jaguar, que tú te debes ubicar, ¿no? En Santa Cruz, María René Álvarez, mi colega y otras instituciones muy importantes, que básicamente estos son los lugares donde habita pues el jaguar, ¿no? Los bosques y demás. Entonces lo que está haciendo el gobierno ahora es facilitarse la legalización de avasallamientos para entrega de reservas forestales con fines agropecuarios en lugares que no tienen esa vocación, con todos los riesgos de lo que eso implica. O sea, eso implica más deforestación, más pérdida de bosque, probablemente más incendios. Más incendios. O sea, más del desastre. ¿Cómo lo han tomado ustedes? Nosotros estamos en alerta máxima. Uno de los artículos, uno de los artículos de nuestro proyecto de ley dice explícitamente que ninguna quema ilegal en tierras fiscales, que es más amplio que reservas forestales, porque hay tierras fiscales, es decir, de propiedad del Estado, que no son solo los bosques. Pero bueno, buena parte de las tierras fiscales son bosques. Ahora bien,
nosotros decimos, cualquier quema ilegal en una tierra fiscal no será dotada. O sea, justamente cortamos ese incentivo perverso y decimos, y eso quedará o sea, quedará inmovilizado, ni derechos mineros, ni nada, se inmoviliza y se regenera, porque eso es lo que la naturaleza puede hacer, regenerarse. No es reforestar lo que haces en la selva amazónica. Cuando te hablan de reforestación en la selva amazónica, sonreí porque no es posible. Claro, no es posible. Es tan compleja que no ni entendemos todo lo que hay ahí, pero podemos dejar que, y ojalá, muchas veces la naturaleza logra recuperarse. Hay momentos en que ya no, en lugares en los que no, pero en estos casos todavía Bolivia todavía tiene ese chance de regeneración. Entonces nosotros en nuestro artículo hacíamos exactamente lo contrario que hace el decreto, ¿se entiende? Y tal vez es bueno decirles a ustedes que son ideas ya aprobadas, ¿no? En España, donde había muchos incendios forestales, han hecho eso, han cortado el incentivo perverso de que si quemas, tal vez te entregan. Claro. Porque como ya está destruido, dices, igual que en el tip, no, pero ya está destruido, dejen nomás pasar el camino, ¿no ve? Así te argumentan. Pero allá no es pues bosque, entreguen, no nomás, no va a dejar sin usar esa tierra. Ese es el argumento tramposo que se utiliza. Entonces, por eso queman para que se les entregue. Y es algo parecido pasaba en España. Han cortado, han dicho, todo lo quemado ilegalmente no se entrega. Y entonces los incendios, por estas razones en España, habían reducido significativamente. Tomo este ejemplo para que vean que no sé si recuerdan que yo les mencioné, destruir los incentivos perversos es un fin de este proyecto de ley. Y de esta manera lo estamos haciendo, por ejemplo, es cortar, que es lo contrario de lo que hace el decreto, que es más bien abrir la opción. Ahora, obviamente todos sabemos que especialmente en países con tan baja institucionalidad como el nuestro, una cosa es tener una ley que realmente esté bien fundamentada, que funcione, etcétera, en el papel. Y otra cosa es poner en práctica esa ley. Correcto. Ok, ahorita estás dando y tu equipo está dando y están dando ustedes esa lucha. Están luchando por eso, por tener aunque sea el papel. Pero, ¿qué viene después, Ceci? ¿Cómo nos enfrentamos a la desinstitucionalización, a esta crisis ambiental con lo que es el Estado boliviano, ¿no? Ese Estado inexistente, especialmente en esas zonas, ¿no? ¿Cómo se hace? Es tan importante la pregunta que haces. Con razón, y quiero aquí validar las críticas y las preocupaciones de sectores como los ganaderos, incluidos los del Beni y Santa Cruz, es que te dicen eso. Usted me pone una sanción, senadora, y lo que vamos a tener es la extorsión. Nos van a extorsionar, nos extorsionan. Y es así. No se cumplen realmente las multas, pero los extorsionan. Porque hay alguien que le dice, mire, yo podría cobrarle tanto, entonces, mire, le cobro un poquito menos, págueme a mí y resolvemos. Así es. Entonces, es cierto, y ese es un problema serio, porque nosotros no lo podemos resolver ni con una ley, ni con mucho más que una ley. O sea, no cuestión de cultura, que usó cultura sí, socio, o sea, sí, política. sí, y de grupos de interés que se han asentado, por ejemplo, se han metido en el INRA, se han metido en la ABT, se han metido en, por ejemplo, los movimientos sociales que tienen acceso directo a las autoridades, pero no solo, también grupos empresariales que tienen acceso directo a las autoridades. Entonces, esa es una pregunta fundamental y lo único que yo puedo decir es que, primero, no podemos estar donde estamos, porque mucha gente casi que preferiría que no se apruebe el proyecto de ley, solo, por ejemplo, por el asunto de sanciones, ¿no ve? Que son un poco más duras, pero son razonables. Esa es nuestra opinión. Y no son confiscatorias, aprovechar y de aclarar acá algo que se dice como desinformación. Nuestro proyecto de ley dice que las sanciones, las multas, no pueden exceder el 30% del valor de tu propiedad, porque entendemos que no pueden ser confiscatorias, no te pueden dejar en la calle, porque es una cuestión de principio ético, incluso del derecho. Lo que no impide que abramos un espacio para lo penal cuando has causado un incendio, por ejemplo, que va más allá de tu propiedad. Entonces ya te enfrentas a lo penal. Eso es otra cosa que la añadimos. Pero de ningún modo queremos dejar a la gente en la calle, por ejemplo, por una multa, ¿no? No ese es el camino, ¿ok? Entonces nosotros no podemos arreglar el Estado ahora. Yo espero que un próximo gobierno tome mucho más en serio la institucionalidad del Estado y, por ejemplo, tengamos gente capaz, competente, donde tiene que estar, ¿no? Y gente no solo competente, sino íntegra. ¿Y cómo se mide eso, si me permites? Básicamente con la trayectoria. Y
eso no ayuda mucho para el caso de los jóvenes porque no van a tener mucha trayectoria y espero que ahí sí se prueba la gente trabajando. Pero hay gente que tiene décadas de trayectoria y que todo el mundo sabe que es una persona honesta, ¿no? Ese tipo de gente hay que poner en cargos críticos en un futuro gobierno. Pero ahora no podemos esperar eso, entonces tenemos que hacer una norma. ¿Y qué hacemos en nuestra norma? Nuestra norma hemos generado todas las protecciones posibles de las personas para que el Estado no los abuse. O sea, al mismo tiempo que ponemos sanciones más duras que las, bueno, no que las existentes, porque el decreto supremo que se aprobó el año pasado es muy duro, nuestras multas son menos duras, pero no se aplican las del decreto realmente, que es lo que tú dices, ¿ya? Ok, entonces nosotros tenemos todo un capítulo para que la gente pueda defenderse y el Estado tenga que demostrar verdadera culpa, por un lado. Y por tanto necesitaríamos en un futuro gobierno gente competente y ojalá que la gente vote bien para quienes crean el Estado como una institución de servicio público donde la competencia es parte elemental de la contratación. Es incluso un asunto ético, no deberías aceptar cargos para los que no estás, digamos, no eres competente. La otra cosa que podemos hacer, además de reforzar el Estado y qué sé yo, y reforzar a la gente para que se defienda del Estado, que son las dos cosas que he dicho hasta ahorita, es hacer, y esto es muy importante, es hacer que las alternativas a la devastación tal cual, al camino que llevamos ahora, sean rentables. Y es muy fuerte eso, la señal económica, ¿entiendes? La señal económica. Entonces no le estás pidiendo a la gente que se vuelva consciente, a veces, hay mucha gente súper consciente y los jóvenes menos mal en eso la tienen clara, pero no alcanza cuando como hemos hablado antes, cuando la economía te da señales más bien inversas para la devastación. Entonces, si tú logras crear economías que le den a la gente ingresos a partir de un manejo sostenible de los ecosistemas, y eso implica no fuego, y ya hemos hablado de eso, ¿no? Hay alternativas, etcétera, y hay sanciones para quien no haga. Se puede evitar que el fuego y se debe evitar. Si tú vas a hacer un chaqueo, tienes que hacer unas especies de canales, etcétera, ¿no? Entonces, pero para que la gente realmente vaya por el otro lado, necesita tener incentivos y son fundamentalmente económicos. Me encantaría que no sea así, pero son. Y por eso es que el proyecto de ley también incide en eso. La buena noticia, para no extender esto mucho, tú quieres profundizar, hagámoslo, es que existen las alternativas en Bolivia. Les recuerdo lo de Palos Blancos y Alto Beni. Gente que tomó otro camino, el camino de los sistemas agroforestales, y que exporta a mercados de altísimo valor, y que no quiere ni siquiera tener oro, que está así como, que es, digamos, la fuente para la codicia de todo el mundo. Ellos no quieren porque se dan cuenta que eso es muerte, ¿no? Que de ahí se tienen que dejar ese lugar, y ahí están ellos dando la batalla. Lo mismo que, por ejemplo, todo el sector turismo. Todo el sector turismo que se conecta con naturaleza, en el caso boliviano de manera muy clara, y cultura y naturaleza, un poco gastronomía, que está conectada además, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rurrenabaque, la gente en Rurrenabaque que ha vivido del turismo, ahora está muy deprimido, pero bueno, ha vivido del turismo y puede volver a vivir, se sabe. Esa gente se está defendiendo contra la minería, por ejemplo, en ese caso, o contra los chaqueos. Sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer, es reforzar a la gente que está defendiendo y actuando, ejerciendo las alternativas económicas sostenibles. Ese es el camino en que ya ni siquiera va a importar que el Estado no esté como debería estar, que ojalá que esté, pero si no estuviera, ya tienes como un control, ¿no? En el territorio. Nosotros conocemos muchas mujeres, sobre todo mujeres, acá 2/3 mujeres. Necesitamos de los hombres, por si acaso. Esta no es ninguna manera de dejarlos a un lado, solo decirles que la realidad es que son las mujeres que vienen a la comisión a defender el agua contra la minería, particularmente en La Paz, pero en Santa Cruz sería contra este tipo de prácticas agropecuarias. Porque están defendiendo el agua, porque ¿no? tienen una clara conciencia de cómo les está afectando. Si tú a esa gente, en vez de aplastarla con el Estado, la levantaras con el Estado, ya tenemos un buen chance de que Bolivia haga otra cosa. Tal vez algo más porque a veces todo eso puede parecer como idílico y no lo es. Costa Rica genera casi $6,000 millones por ecoturismo. Ya. 6,000 millones de dólares.
Es lo que ese es el pico de cuando, exactamente, el pico de hidrocarburos en 2014, si no me equivoco, fue 6.000 millones de dólares. Sin destruir nada, más bien conservando sus pequeñísimas áreas protegidas. Por si acaso Costa Rica es un tercio del Departamento de La Paz. Chiquitinga. Así es. Está cerca de Estados Unidos, eso ayuda y tiene mucha seguridad. Pero 6.000 millones de dólares. En Bolivia hay gente como la Mesa de Turismo, que es un sector maravilloso que yo quisiera que los entrevistes, porque son optimistas, ¿no sabes? Los optimistas saben que Bolivia podría ser tanto. Y ellos tienen una proyección a 2030 de 3.000 millones de dólares. Estamos en 1.000 millones, un poquito menos 1.000 millones de dólares. Pero desactivando ciertas trabas, como por ejemplo que puedas acceder a visas por internet, que no te joroben con que tienes que salir a los 3 meses, sino que te den visa de un año. Mejorar ciertos lugares como en Desaguadero y en Corumbá. Ellos lo tienen todo pensado. Son cositas administrativas que puede hacer cualquier estado, incluso este inútil estado de masista, lo podría hacer, ¿ya? O sea, y que no cuesta mucha plata. Tendrías 3.000 millones de dólares, tendrías 300.000 empleos, te estoy hablando de datos ahora, 300.000 empleos, el dato de los mineros cooperativistas que en verdad sí han resuelto parte del desastre del desempleo en Bolivia, han ido a la minería del oro, pero ahí en los datos te dice que son 147.000. Incluso si ese dato estuviera subestimado, que es mi sospecha, estamos hablando de un sector que puede competir contra este sector masivo. Encima, el sector turismo es de base ancha, o sea, distribuye muy bien los ingresos hacia las bases, porque es la caserita, la guianza, el transportista, en fin, realmente llega hacia mucha gente. Y por si fuera poco, es un sector súper igualitario y muchas mujeres están ahí, y no solo están ahí en paridad, sino, bueno, incluso en mayoría, sino en fuentes, en lugares dirigenciales. Y el Estado, digamos, el retorno de la inversión estatal al turismo es mucho mayor que el retorno, por ejemplo, de los hidrocarburos o de, por ejemplo, la minería, ¿no? Lo que ha invertido el Estado, que creo que han sido 80 millones de dólares, una ridiculez, le ha dado casi, digamos, 800 millones de dólares. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, no es que ni siquiera necesitas tener mucha plata estatal para que este sector vaya levantando a Bolivia. Y en muchos casos va a estar compitiendo con esta idea de deforestar, y más bien estos están apoyando que mantengamos los bosques en pie, las áreas protegidas, los ecosistemas, pero también lugares como Uyuni. O sea que esa sí sería la bala de plata, si me permites, que es conseguir levantar a los sectores alternativos al extractivismo agropecuario, y eso es real, o sea, es una posibilidad real. Ahorita te estoy hablando de posibilidades reales. Si conectas eso con la gastronomía, si conectas eso con la cultura, con la artesanía, economía naranja, se puede. Dime que no se puede, claro que se puede. Claro. Ya, entonces un poco a lo que iba mi pregunta es ¿cómo tienes un Estado que sí haga que estas leyes funcionen? Y tú me decías personas íntegras. Me decías también necesitas personas que sepan que es competentes. Servicio público. Explícame esto del servicio público. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo ves? Porque Como lo vi. yo también veo que para mí también la política es hacer política dentro del sistema. Debe ser un trabajo muy loable, debe ser un trabajo que hay que hacerlo de verdad con el corazón, con esta vocación de servicio. Obviamente estoy hablando súper utópica, súper típica, ¿no? Pero creo que es necesario darle de nuevo el valor, la virtud de hacer política honesta. Sí. Déjame añadir algo a la anterior pregunta, porque cuando has hecho la síntesis me doy cuenta que me ha faltado un elemento, que es la transparencia, que es el otro elemento de nuestro proyecto de ley. Entonces, a falta de Estado, tú podrías, y eso se puede lograr con herramientas digitales, tú podrías hacer control ciudadano sobre dónde están ocurriendo incendios, ¿no? Tempranamente. Y, ¿entiendes? Entonces, los mecanismos de transparencia y acceso a la información del Estado son muy importantes. Y hoy día, con la digitalización, eso se puede lograr así y sin siquiera que sea caro. Entonces, podríamos todos los que estamos interesados ser fiscalizadores y en tiempo real de lo que está pasando. Entonces, ahí tú puedes tener, por ejemplo, los bomberos voluntarios. Exactamente. No, y además, aplicaciones que te permitan, por ejemplo, si una aplicación sería la que ya hay, el SIMBE,
pero podrías tener varias adicionales que te ayuden a hacer seguimiento en tiempo real de lo que está pasando y hacer fiscalización y control social, eso se llama desde la sociedad civil. O sea que también tú podrías controlar al Estado y controlar lo que pasa en el territorio a través de la digitalización. ¿Se entiende? Entonces, eso me parece importante porque eso hace que si el Estado está incumpliendo su deber, que es lo que pasó en San Matías, otra gente pueda estar denunciando y diciendo, aquí está el incendio, aquí está el incendio. Y en nuestro proyecto de ley les damos 24 horas para reaccionar cuando hay alarma de incendio, porque no pueden esperar. Eso también los obligamos, ¿entiendes? Entonces, es una mezcla de control social, ¿no? Civil, fortalecido por instrumentos como la digitalización. Habiendo dicho eso, voy a tu pregunta que me parece muy importante. Yo no creo que tú estés siendo idílica ni nada. Yo creo que lo que tú estás diciendo es lo que es y lo que debe ser. En muchos casos no es, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, quizás. no sé por qué. No, bueno, sí sé por qué. Pero en todo caso, lo que puedo decir, hablando de mi experiencia, es que sí, la política debe ser entendida como un servicio público. La gente que tal vez me esté escuchando ahora, si tú tienes, como por ejemplo creo yo tenía en su momento, siempre un interés por lo público, por lo común, por esta cosa que es colectiva, ¿no? Digamos, la nación, Bolivia o La Paz o el mundo entero, dependiendo, son diferentes escalas, ¿no? De lo común. Una sensación que va más que, allá que, del que te mueve, sí, que te mueve, y que estás informándote, y que estás hablando, y que estás opinando, y que estás escribiendo, y que estás hasta sufriendo, ¿no? Considera seriamente entrar a la política. Porque si lo que te mueve es eso, vas a poder ser de utilidad. Porque vas a hacer lo que hay que hacer. Yo estoy convencida, y yo lo puedo decir ahora habiéndolo vivido ya más de 4 años en la Asamblea. Se puede. Sí se puede y hay gente que lo hace. Probablemente no son los más visibles, probablemente lo más visible siempre es el escándalo y las jalanadas de pelo que ocurrieron sobre todo en diputados, senadores no, y es importante que lo sepan porque es importante que vean que puede no ocurrir también, siempre vemos el desastre, ¿no? Sí se puede y tal vez un mensaje adicional. Es tremendamente gratificante, incluso cuando estás perdiendo, les puedo decir por experiencia propia, porque estás haciendo, porque estás dando la batalla, porque estás luchando y porque en tu lucha vas a encontrar un montón de gente que te quiere ayudar y a la que tú también puedes ayudar. Y solamente ese hecho de poder canalizar denuncias, hacer, por ejemplo, hacer muchas cosas no son públicas, pero logramos que se detengan avasallamientos contra poblaciones de manera terriblemente insuficiente, no voy a idealizar, pero esas poquitas cosas son tan valiosas que le dan pleno sentido a la vida. Para mí tiene pleno sentido estar ahí. Y animo a la gente, porque a mí también me han asustado de entrar a la política. Yo entré a la política tarde, yo ya soy grande. Todos dicen, tienes que aprender a tragarte sapos, tienes que aprender a embarrarte en el lodo, todo es sucio, vas a terminar corrompiéndote. Eso es lo que te repiten Constantemente. Pero no. No, yo creo que, o sea, puedes hacer eso. Depende de puedes hacer eso, claro. Valores. Exactamente. O sea, yo he visto también eso, pero uno, pues, finalmente, si hay una cosa que es inaceptable para ti éticamente, y es muy importante mantener la ética, yo he dado clases de ética profesional, sé de lo que estoy hablando, lo he pensado, digamos, he tenido que hablar, ¿no? Aprender también de mis alumnos y todo eso. Obviamente el riesgo siempre está ahí, pero no sé cómo decirlo. Si tú tienes claridad de quién eres y hacia dónde vas, y si disfrutas de hacer las cosas bien, no sé por qué habrías de entrar a estas otras cosas. Ahora bien, entiendo, y esto tal vez es cierto, que hay entornos. Yo entré en el entorno comunidad ciudadana, en un entorno que a mí nadie me pidió, por ejemplo, que yo pagara por mi curul, ¿no? Cosas así, o que yo, nadie nunca me ha pedido nada que yo no pueda éticamente defender en comunidad ciudadana, nunca. Muchos de mis colegas eran gente que venía de la sociedad civil, porque eso fue comunidad ciudadana. Gente que estaba en el 21F, gente que estaba, ¿no? Dando la batalla por ecologistas, en fin. Entonces, era tal vez un entorno muy propicio, ¿no? Los entornos que yo he elegido, y no vamos a hablar de eso hacia adelante, son entornos que no me ponen en riesgo de tener que comprometerme. Yo creo que hay entornos partidarios que podrían claramente ser, o sea, tú ya lo ves desde fuera y dices,
ahí puedes terminar mal, porque te van a pedir cosas porque ya han comenzado mal, digamos, ¿no? Entonces también creo que es un asunto de contexto, no es solamente yo, heroína o héroe individual, ¿no? No, efectivamente hay que darle importancia al contexto. Pero habiendo dicho eso, hay contextos que yo creo que son propicios, pero además hay que crear esos contextos si crees que no hay. Y se puede hacer política que no sea partidaria, por supuesto, y de hecho muchos jóvenes lo hacen, y creo que ahora las redes sociales permiten hacer mucho política que no sea partidaria, y eso de todas maneras tiene un gran valor en sí. O sea que hay diferentes espacios, pero en todo caso a la política partidaria, en vez de tenerle tanto asco y tanto miedo, habría que tenerle ganas de entrarle y decir, acá yo voy a hacer cosas distintas. Y yo creo que eso se puede y puedo hablar por mi experiencia y ahí vuelvo a cerrar porque esto ya lo he dicho antes. Y yo siempre he dicho a la gente que me dice, pobrecita, debes sufrir, debe ser horrendo. Y yo suelo decirles, primero, no, es un privilegio representar y estar ahí pudiendo ejercer una función pública de servicio público. Y si bien hemos hecho mucho menos de lo que quisiéramos, prefiero estar ahí, estar afuera mirando frustrada lo que pasa. Sí. Bueno, yo tampoco quisiera que las personas que nos estén viendo idealicen a comunidad ciudadana, porque sí ha habido muchísimas críticas, ¿no? Por supuesto. Entonces sí es fundamental entender eso. Pero no de corrupción, ¿no? No de corrupción, eso es importante. Aunque sí de algunas cosas de transfugio y no sé qué, ¿no? Sí, sí han pasado cosas duras en comunidad ciudadana, como el tema de Kailasa, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, pero ahí Invitado, suplente, metido, entonces de los que salieron de Comunidad Ciudadana, ¿no? Es importante, tienes toda la razón. Qué bien que lo digas, Natalia, porque yo quiero también incorporar eso a lo que yo te he dicho. Sí, hay un ámbito donde que tú vas a ver a tu alrededor cosas que pasan que son horrorosas, pero no o sea, tú tienes un buen margen para no ser parte de eso y eventualmente denunciarlo. Sí, sí, yo creo que viene también de una vocación personal, ¿no? De ganas de hacer realmente las cosas bien y volver la política virtuosa. Yo personalmente, Ceci, te admiro un montón. He visto tu trabajo a lo largo del tiempo desde afuera. Nunca he podido tener la suerte de conocerte y charlar contigo. Me encantaría, la verdad, hablar de política interna en la Cámara de Senadores, en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados que nos puedas contar. Sería genial, que eso va a tener que ser para otra entrevista. Ahora, sin irnos, no quiero que nos vayamos sin conclusiones. Okay. Un par de conclusiones que puedas lanzarnos que a ti te parezcan importantes, que las personas necesitan saber y por supuesto debemos mantenernos como ciudadanía atentos a lo que se viene y como dices, si tenemos un poder que es grande, es fuerte y capaz de mover políticos. Pues el mensaje con que yo me iría ahora es, estemos alertas, son semanas críticas, porque es un tiempo en que se han mezclado cantidad de cosas, ¿no? O sea, ya estamos metidos en lo electoral y al mismo tiempo que estamos metidos en lo electoral y en lo de bicentenario y las elecciones, estamos entrando a la época seca, que es la época de quemas e incendios. Entonces, realmente yo pido de la manera más fuerte de la que pueda que estemos alerta, porque vamos a necesitar levantarnos como movimiento para oponer resistencia a intereses a los que lamentablemente no, sí, que no apoyan la defensa de la vida misma, aunque esos intereses están siendo, según yo, afectados, ¿no? Entonces, por favor, digamos, estemos alertas porque vamos a necesitar las voces de todo el mundo para hacer esa presión que a veces la gente no se da cuenta que tiene, que es, ¿no? Esa cosa grande, intensa, ineludible, que no puedan mirar a otro lado y que las personas que quieran seguir promoviendo la deforestación estén a la defensiva. Vamos a necesitar esa ayuda porque solo así vamos a poder pasar esta ley. Si me preguntas, lo más probable, digamos, no, lo diré así, es muy difícil que lo logremos, pero vale la pena dar la batalla y tenemos un chance de lograrlo, pero no lo podemos hacer solos. Esa es una primera cosa que diría. La segunda cosa que diría es, Bolivia está en una deriva suicida, ecocida
etnocida, pero tiene todas las oportunidades de cambiar de rumbo. Bolivia está a tiempo de cambiar de rumbo. No estamos como otros países, no voy a mencionar países para no ofender a nadie, pero hay países que listo, se acabó, o sea, su ecosistema lo destruyeron y lo único que les queda es salir a otros países, irse, migrar lejos. Eso nos podría pasar si seguimos así. Estamos a tiempo. Pero estamos a tiempo y tenemos opciones. O sea que realmente vale la pena dar la batalla. Y tal vez mi tercer punto es, estos temas tendrían que no ser solo temas no sé, de ciertas opciones políticas, sino como en el caso de los derechos humanos, debería volverse un sentido común al que nadie se pueda oponer y que cada vez más sea un sentido común, de manera que sea más fácil avanzar sobre políticas públicas más allá de quién está en el poder. Ese sería como el horizonte. Lo digo porque hay mucha gente que le gusta identificar estas políticas con ciertas opciones, ¿no? De izquierda o no sé qué, o no, creo que la defensa de la vida, por razones obvias, nos debería convocar a todos y por eso mismo debería ser capaz de generar puentes con los otros, con los unos y con los otros, que es lo que nosotros hemos intentado en este proyecto de ley y como prueba está los proyectistas. Esa es una prueba de que nos podemos poner de acuerdo en cosas que son fundamentales. Y sé que vamos a recibir mucha crítica, por eso yo estoy dispuesta a afrontar esa crítica, pero también estamos dando también un mensaje. Hay cosas que no nos dividen y que nos unen. Ese sería, creo, mi tercer punto. Sí, totalmente de acuerdo. Estos son pisos en común, donde todos los bolivianos podemos comulgar. La defensa de la vida y el agua son temas que son transideológicos, transpartidarios y que van mucho más allá de cualquier ideología, de cualquier partido. De nuevo, gracias por estar aquí. No olviden dejar su like, su comentario, no olviden suscribirse y, por supuesto, seguir en todas sus redes sociales a Beta On Air. Ellos están en YouTube, en Instagram, en TikTok. De nuevo, Ceci, te agradezco muchísimo por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Super.